Hola, buenas noches. Bienvenidos a la emisión central de Noticias Caracol, Primero la Gente. Durante toda la tarde en Bogotá se ha rendido homenaje a la memoria de Jason Jiménez. Su familia, sus amigos y miles de fans llegaron al Movistar Arena, donde intérpretes del género popular al que pertenecía el artista desaparecido le dijeron adiós. Sin embargo, se presentaron disturbios que alteraron la programación. Vamos al Movistar Arena con Angie Jiménez y Rocío Rodríguez, pero antes de eso vamos a ver este homenaje tan sentido para este gran artista. Y que el aplauso sea para mi parcero Jason Jiménez, Juan, Oscar, Julián, Fernando, Jefferson. Una jornada emotiva, cargada de reflexiones, de anécdotas y como siempre hubiera querido Jason Jiménez, con mucha música. Y hoy sufro, por Dios, que yo hoy sufro en el alma. Te llevas contigo mis ganas. Se va un gran referente de la música popular y claro que lamentablemente las tragedias también traen cosas buenas, nos une y hoy lamentablemente se nos adelantó. Él está en ese concierto eterno que quiso llegar de primero. ¿Quién iba a pensar? Ay, que no era lo que creía. Así que no. Ay, de mentira en mentira, así me traías. Luis Alfonso hizo parte de este homenaje que describió como una gran responsabilidad. Además que nos queda una responsabilidad también muy grande. Quedaron los músicos y el equipo de trabajo huerfanitos de papá. Entonces nos vamos a reunir entre todos y vamos a abrir vacantes para adoptar a los muchachos. Qué bueno saber que tu ausencia no duele. Las emociones a flor de piel y los recuerdos más vivos que nunca. Yo lo voy a recordar como esa persona espontánea, alegre, porque era muy alegre en su forma de ser, como la persona que luchó por sus sueños y logró alcanzar todo. Era solamente tuya y lo sabías bien. No te bastó lo que te daba y ahora escúchame. Yo voy a seguir humillando mi alma si algún día te dije que por ti moriría. Pues ya no, mi amor. Tuve la oportunidad de empezar con Jason prácticamente. Entonces compartimos equipos de trabajo, puebleábamos, iba a la casa de Johncito, mi manager, hacíamos los CDs juntos. No, muchos recuerdos, muchas cosas muy lindas. Lo recuerdo como una persona guerrera. Yo nunca he conocido en mi vida una persona tan perseverante y tan trabajadora por sus sueños y nos motiva a todos. Es un legado que él deja. Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón que tanto siente y suspira por la vida. La reina de la música popular también habló de momentos que serán inolvidables con el aventurero. Para mí Jason es algo impresionante porque en una de sus últimas entrevistas le preguntaron que si muriera hoy, ¿en manos de quién dejaría a sus hijos? En manos de la industria, y dijo que en mis manos. Y eso me desgarra el corazón. Estos somos la música popular, unión, hermandad, y este es el legado que nos deja Jason Jiménez. Amén. Amén. Momentos emotivos en medio de este homenaje a Jason Jiménez, como él hubiera querido, con música y aplausos que se escucharán hasta el cielo. Muy bien, y ahora sí vamos al Movistar Arena con Angie Jiménez y Rocío Rodríguez. Angie, ¿cuál es la situación a esta hora en el escenario? Y cuéntanos qué se conoce de los disturbios en el exterior del lugar. Hola,
linda. Le cuento que aquí la música continúa. Varias veces el presentador ha dicho que es la última canción, pero son varios los artistas que siguen cantando, que quieren regalarle esa última canción e interpretación a Jason Jiménez. También llegó una banda invitada de México y por eso continúa la música. Sin embargo, se conoce que después de las 8 ya no tendremos nada más aquí en el Movistar Arena porque la situación afuera se está complicando por varios disturbios. Incluso tuvieron que utilizar gases lacrimógenos porque son más de 3.000 personas que intentaron ingresar aquí a este último homenaje a Jason Jiménez sin boleta y cuando ya el aforo se había completado. Sin embargo, acá el ambiente aún es de tristeza y todo es en homenaje a Jason Jiménez. Acá adentro todo está controlado y todos los corazones están desconectados con su artista favorito. Un grupo mexicano que creemos es el último ya de los artistas en homenaje a Jason Jiménez, pero yo creo que es momento también de ver cómo transcurrió esta jornada. Recordemos que dividida en dos momentos especiales, una sobre la 1 de la tarde, que duró hasta las 3:30, 4 aproximadamente, y esta que inició sobre las 6 y ya se va a terminar debido a los disturbios que se presentan afuera. Así se vivió esta jornada. Jason, Jason, Jason. La vigilia para asistir al gran homenaje de despedida a Jason Jiménez en el Movistar Arena fue de 2 días. Decenas pasaron la noche en vela. Fueron horas de resistencia para el adiós a su ídolo. Si hubieran visto cuántas noches de rodillas que frente a mí. Aquí sus fans desafiaron el frío y las horas de espera. Dormir en el piso no fue un problema. Fue como cumplir una promesa con su cantante. Nosotros como fans estamos aquí reunidos para darle una despedida que se merece. Muchas veces quise venir a un concierto, no se me dio, pero quiero estar en la despedida de él. Amaneció y cada vez la fila fue más grande. Cada cual tenía un compromiso secreto para querer estar en el Coliseo y escuchar en las voces de los amigos de Jason las canciones del hoy cantante inmortal. No pude estar el año pasado con él. El sábado en mediodía había publicado la boleta que mi hijo me iba a regalar para el cumpleaños. ¿Se le iba a regalar para ir al concierto? Sí, él me iba a regalar la boleta, o él me la regaló. Respetando el sacrificio de cada admirador, la organización del evento repartió las boletas para el primer concierto de los programados. Para la entrada de la hora de 12 a 4 de la tarde, ¿sí? Y me tocó por la puerta 4 o 6, sí. Y el puesto 5.280. Y es que cada persona tenía su propia razón para estar allí. Es motivo de inspiración para muchas personas, para muchos jóvenes, de que crecer y de florecer a pesar de la adversidad se puede. Ha sido días muy tristes para todos nosotros, pero bueno, vamos con toda la actitud para despedirlo como se merece en este gran homenaje. Sí, me dio muy duro, no sé, o sea, como si fuera un hermano tal vez. Abrieron las puertas y la fila avanzó y volvió a cantar. Me encanta el amor, soy aventurero con el corazón y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres. Las graderías se llenaron. Después de las palabras vinieron las canciones y cada letra interpretada por los amigos de Jason emocionaron el alma. Y es que Jason Jiménez le llegó a todos los públicos. Él nos motivó a mucha gente que desde humilde, desde el principio, uno puede ser grande. Una gran persona. Yo era muy amante a la música de él. Sí, por eso estoy acá, compartiendo con el hombre, pues ya dándole el último adiós. A la salida de la gran despedida al nuevo ídolo perpetuo de la música popular colombiana, cada uno se llevó a casa el mejor de los recuerdos, el haber estado allí. Todos los de música popular cantaron, muy bonito, las palabras de la niña, o sea, muy bonito todo. A cada quien este concierto y la vida de Jason le dejó un mensaje. Por sus letras lo voy a recordar demasiado, por su espiritualidad, que fue lo que más me conectó hacia él. Y nada, como la persona sencilla, amable, amorosa, respetuosa que fue. Así fue la despedida de este grande de la música popular colombiana, un hombre que siempre cantó y vivió con el corazón. Precisamente sobre el escenario, un artista mexicano, Sergio Lizárraga, y además de eso, les cuento que era vocalista de la banda MS, pero no es la única historia, porque recientemente Jason Jiménez cantó también en la Feria de Cali con un artista que se llama Lizo Campo. Precisamente compartieron escenario y tenemos la historia.
los corazones que ha dejado huella Jason Jiménez, y aquí también va una de ellas. Liz Ocampo, caleña de 22 años, en el 2003 participó en La Voz Kids y desde que Jason Jiménez la conoció se convirtió en su consentida hasta el punto de invitarla a compartir varias tarimas. Fue la última artista con él que cantó en la pasada Feria de Cali. Jason siempre fue un excelente ser humano, un excelente artista, un gran amigo. Él siempre apoyó mi carrera musical, mis lanzamientos, siempre estaba ahí. Fui la última artista que compartió tarima con él en la Feria de Cali, en la 128. Momento maravilloso, demasiado grato para mí. Siempre fue muy exigente con los artistas que subía a la tarima, pero de su parte nunca hubo un no. Íbamos a grabar una canción después de 3 años de luchar, intentar, íbamos a grabar una canción con el gran productor Johan Úsuga. No alcanzamos, pero siempre recordaré a Jason por el gran ser humano que fue, por el gran amigo, por el gran artista, y hasta siempre, compadre. Y en otras noticias del día, mucha atención con el tema de las visas. Estados Unidos anunció hoy la suspensión de visas para personas que buscan migrar a ese país. La decisión afecta a 75 naciones, incluyendo a Colombia. Sin embargo, la medida de congelamiento no alcanza a todas las visas y esta es la explicación. La suspensión es para visas de inmigrante. Esto quiere decir aquellas que eventualmente puede derivar en un estatus de residencia, Green Card, que se otorga a una persona que desea residir permanentemente en Estados Unidos. Por otro lado, la visa de turistas B1, B2 no se vería afectada de acuerdo a este anuncio, como tampoco las que entran en la categoría de visa no inmigrante, que se emite a personas con residencia permanente fuera de Estados Unidos, pero que quiere estar en el país temporalmente por motivos como tratamientos médicos, negocios, trabajo temporal o estudios. ¿Y cuál es la razón de la decisión? Obedece a temas de seguridad nacional y de orden público en Estados Unidos debido a los últimos hechos que han ocurrido con casos de terrorismo de personas que son no nacionales en Estados Unidos. Entonces, eso ha llevado a que sea mucho más estricto la verificación de la asignación de las visas de inmigrante. Dentro de la lista de países, además de Colombia, figuran Brasil, Afganistán, Nigeria, Tailandia, Rusia e Irán, entre otros, según informó en su cuenta de X la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, citando un artículo de la cadena Fox News. El Departamento de Estado agregó que la congelación se mantendrá vigente hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no se enriquezcan con los recursos del pueblo estadounidense. En la presidencia de la República hoy se conocieron las renuncias de 2 funcionarios claves para el presidente Gustavo Petro. Salen la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, y el director de inteligencia, Jorge Lemus. Sin embargo, no se van del gobierno. 2 alfiles salen del Palacio de Nariño. El primero desde la Dirección Nacional de Inteligencia. Jorge Lemus, ex M-19 y uno de los hombres más cercanos al presidente Petro, se va de la entidad que le reporta directamente al mandatario todos los movimientos de inteligencia y de asuntos de seguridad. Su reemplazo será René Guarín, otro ex M-19. Los motivos son cambios internos en los últimos meses que le quedan al gobierno. La verdad que no es ningún inconveniente que se haya tenido con él ni nada, sino simplemente él expuso esa cuestión de que él necesitaba coger gente y escogió la gente que necesitaba. Por ejemplo, en el caso mío, me escogió para que me fuera a la UIAF, porque hay muchas investigaciones ahí atascadas
que no han prosperado, y ya trajimos al que era el jefe de cibernética, de ciberdefensa del Palacio de Nariño, que es René Guarín, se trajo para acá, para la DNI. Pero también sale la mano derecha del presidente. A la medianoche de este martes, en la hoja de vida de Angie Rodríguez, publicada por Presidencia, apareció su nuevo cargo. Será la próxima gerente del Fondo Adaptación. Su renuncia irrevocable al DAPRE también se conoció esta madrugada. El Fondo Adaptación es la entidad que ejecuta millonarios recursos para obras de mitigación de riesgo y reconstrucción en zonas vulnerables del país y que desde finales del 2023 recibió 1,1 billones de pesos para invertir en los municipios de La Mojana. Pero hay más. El presidente Gustavo Petro también le pidió la renuncia al ministro de la Igualdad, a Juan Carlos Florián, que ya está haciendo empalme en presidencia para el próximo que tome su puesto en esta cartera, que ya lleva por lo menos 3 ministros. Y el gobierno ganó hoy una primera batalla judicial relacionada con el decreto del salario mínimo. Un juez negó la medida cautelar solicitada por el expresidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, para suspender el incremento. Sin embargo, fueron presentadas otras demandas ante el Consejo de Estado. El decreto del aumento del salario mínimo ha generado una avalancha de demandas y tutelas que buscan tumbar este incremento. No obstante, en las últimas horas, un juzgado negó las medidas cautelares que pidió el exmagistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, para que se suspendiera provisionalmente el efecto del decreto que aumentó el salario mínimo en un 23%. Pero el juez tercero de ejecución de penas consideró que la tutela no sustentó la existencia de un perjuicio irremediable ni la urgencia necesaria para adoptar una medida cautelar, ni se demostraron afectaciones concretas. Pero no es la única solicitud contra este decreto. El Consejo de Estado admitió para su estudio una demanda del ciudadano Germán Eduardo Castro Marín que busca la nulidad del decreto que estableció el aumento salarial. El demandante argumenta que el gobierno no dio una justificación técnica suficiente para establecer el aumento del 23% y no existió un acuerdo en la mesa de concertación salarial, que es el escenario natural para acordar el reajuste. En ese mismo sentido, FENALCO, el gremio de los comerciantes, también demandó ante el Consejo de Estado el decreto que fijó el salario mínimo para este año. Estamos pidiendo al Consejo de Estado igualmente la suspensión provisional. Se perderían más de 772.000 empleos, puestos de trabajo, y se cerrarían miles de empresas, microempresas. Los efectos del decreto se están sintiendo en mayor medida en las micro, pequeñas y medianas empresas del país, que soportan más del 90% del empleo formal, donde están tomando medidas. La primera medida es mirar qué personal van a sacar. La segunda, qué contratos no se van a renovar. Y la tercera, buscando otro tipo de contratación. Vemos un riesgo de despidos y congelar contrataciones. Y también va a impulsar a la informalidad. En las calles, algunos trabajadores que ganan el salario mínimo dicen estar en aprietos porque aunque les subió el sueldo, la ola de alzas en la canasta familiar también se siente en sus bolsillos. Pues en sí son muchas las cosas que también van a aumentar, entonces diría yo, muy bueno el aumento del salario, pero entonces también recalquemos que también se va a aumentar todo, entonces sería como igual, lo mismo, no sé. Mientras tanto, en pequeños negocios de barrio como panaderías, peluquerías y tiendas, el reajuste salarial se tradujo en aumento de precios en los productos y servicios, como forma de sopesar los sobrecostos laborales y de los insumos. Hoy durante toda la tarde se realizó el homenaje a Jason Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá. Sin embargo, debió ser suspendido anticipadamente debido a algunos disturbios ocasionados por personas que no lograron ingresar al escenario. Familiares y autoridades decidieron terminar anticipadamente el homenaje al artista fallecido en un accidente aéreo. Más adelante iremos con todo el homenaje a Jason Jiménez. Y retomamos la noticia que tiene que ver con las visas. Estados Unidos anunció hoy la suspensión de visas para personas que buscan migrar a ese país. La decisión afecta a 75 naciones, incluyendo a Colombia. Sin embargo, la medida de congelamiento no incluye a todas las visas y aquí les explicamos. La suspensión es para visas de inmigrante. Esto quiere decir aquellas que eventualmente puede derivar en un estatus de residencia, Green Card, que se otorga a una persona que desea residir permanentemente en Estados Unidos.
Por otro lado, la visa de turistas B1, B2 no se vería afectada de acuerdo a este anuncio, como tampoco las que entran en la categoría de visa no inmigrante, que se emite a personas con residencia permanente fuera de Estados Unidos, pero que quiere estar en el país temporalmente por motivos como tratamientos médicos, negocios, trabajo temporal o estudios. ¿Y cuál es la razón de la decisión? Obedece a temas de seguridad nacional y de orden público en Estados Unidos debido a los últimos hechos que han ocurrido con casos de terrorismo de personas que son no nacionales en Estados Unidos. Entonces, eso ha llevado a que sea mucho más estricto la verificación de la asignación de las visas de inmigrante. Dentro de la lista de países, además de Colombia, figuran Brasil, Afganistán, Nigeria, Tailandia, Rusia e Irán, entre otros, según informó en su cuenta de X la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, citando un artículo de la cadena Fox News. El Departamento de Estado agregó que la congelación se mantendrá vigente hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no se enriquezcan con los recursos del pueblo estadounidense. En la presidencia de la República hoy se conocieron las renuncias de dos funcionarios clave para el presidente Gustavo Petro. Salen la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, y el director de inteligencia, Jorge Lemus. Sin embargo, no se van del gobierno. Dos alfiles salen del Palacio de Nariño. El primero desde la Dirección Nacional de Inteligencia. Jorge Lemus, ex M19 y uno de los hombres más cercanos al presidente Petro, se va de la entidad que le reporta directamente al mandatario todos los movimientos de inteligencia y de asuntos de seguridad. Su reemplazo será René Guarín, otro ex M19. Los motivos son cambios internos en los últimos meses que le quedan al gobierno. La verdad que no es ningún inconveniente que se haya tenido con él ni nada, sino simplemente él expuso esa cuestión de que él necesitaba coger gente y escogió la gente que necesitaba. Por ejemplo, en el caso mío, me escogió para que me fuera a la UIAF, porque hay muchas investigaciones ahí atascadas que no han prosperado, y ya trajimos al que era el jefe de cibernética, de ciberdefensa del Palacio de Nariño, que René Guarín se trajo para acá, para la DNI. Pero también sale la mano derecha del presidente. A la medianoche de este martes, en la hoja de vida de Angie Rodríguez, publicada por Presidencia, apareció su nuevo cargo. Será la próxima gerente del Fondo Adaptación. Su renuncia irrevocable al DAPRE también se conoció esta madrugada. El Fondo Adaptación es la entidad que ejecuta millonarios recursos para obras de mitigación de riesgo y reconstrucción en zonas vulnerables del país, y que desde finales del 2023 recibió 1,1 billones de pesos para invertir en los municipios de La Mojana. Pero hay más. El presidente Gustavo Petro también le pidió la renuncia al ministro de la Igualdad, a Juan Carlos Florián, que ya está haciendo empalme en presidencia para el próximo que tome su puesto en esta cartera, que ya lleva por lo menos 3 ministros. Hola. En Noticias del Mundo hoy, por lo menos 3.400 personas han muerto como consecuencia en Irán de la represión a las protestas contra el régimen, según varias ONG. Al tiempo, Irán anunció el cierre de su espacio aéreo. Esto es lo que ha ocurrido hoy en ese país. Así están las calles en Karaj, considerado el corazón de las manifestaciones contra el régimen de los ayatolás. Un vehículo destrozado y varios cuerpos sin vida son solo una muestra de la muerte esparcida por las zonas donde hay protestas. Muerte a Jamenei, muerte al dictador, gritan en farsi, el idioma local, los manifestantes en Teherán. Según algunos testimonios, las fuerzas de seguridad han abierto fuego con ametralladoras contra ellos en algunas provincias. El punto de inflexión ocurrió entre estos días cuando elementos terroristas organizados y entrenados se infiltraron en las concentraciones. Resultar detenido también puede resultar una condena a la pena capital. Si alguien quemó, decapitó y prendió fuego a alguien, debemos actuar con rapidez, dijo el jefe del Poder Judicial iraní. Como Irfan Soltani, un joven activista condenado a la horca sin juicio y sin abogado. Su ejecución estaba anunciada para hoy, pero aún se desconoce su suerte. Nos han informado fuentes muy importantes del otro bando. Han dicho que la matanza ha cesado y que no habrá ejecuciones. Se suponía que hoy habría muchas ejecuciones, pero no se llevarán a cabo. Y lo averiguaremos.
Entre las miles de víctimas civiles se reporta la muerte de al menos 121 miembros de las fuerzas estatales. El régimen los despidió con homenajes. Estados Unidos parece estar preparando acciones. Hoy retiró su personal de una base militar en Qatar, que fue blanco de ataques iraníes el año pasado. Y a pesar de la falta de internet, se siguen conociendo testimonios sobre morgues repletas de cadáveres y otros horrores que están ocurriendo en silencio. Y hoy también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comunicó con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Trump la calificó como una persona fantástica. Se estrecha la relación entre Estados Unidos y Venezuela tras los ataques del pasado 3 de enero que condujeron a la captura de Nicolás Maduro. Hoy el presidente Donald Trump habló bien de la encargada del despacho de Miraflores, Delcy Rodríguez, tras conversar telefónicamente. Acabamos de tener una conversación muy interesante hoy. Es una persona estupenda. Es alguien con quien hemos trabajado muy bien. Este jueves, funcionarios de Estados Unidos recibirán al embajador de Venezuela, Félix Plasencia, y posteriormente el presidente Donald Trump sostendrá un encuentro personal con la líder opositora María Corina Machado, quien ha insistido en la liberación de los presos políticos. Hoy 19 periodistas y trabajadores de la prensa fueron excarcelados. Uno de los casos fue el de Roland Carreño, periodista y dirigente político, quien estaba preso desde agosto de 2024. Al lograr su libertad, pronunció unas breves palabras en compañía de Luis López, otro periodista excarcelado. Y aún queda mucha gente todavía metida en las cárceles. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dijo que el proceso de excarcelaciones continuará y ofreció un balance de las liberaciones. Y al día de hoy podemos decir que ya suman 406 liberaciones previstas en estos días. El canciller de España mostró un video de un encuentro que sostuvo con los españoles y venezolanos con doble nacionalidad, que fueron dejados en libertad y enviados a España. Entre ellos estaba la defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel. Y al menos 32 personas murieron y 64 quedaron heridas en un accidente en Tailandia. Una grúa que trabajaba en un proyecto ferroviario de alta velocidad entre Tailandia y China cayó sobre un tren de pasajeros en movimiento a unos 250 kilómetros de Bangkok, la capital. Se teme que aún haya personas atrapadas. En el tren viajaban 208 pasajeros. Dinamarca y Estados Unidos acordaron crear un grupo de trabajo para abordar las diferencias sobre el futuro de Groenlandia, territorio que el presidente Donald Trump quiere anexar. La decisión se tomó tras una reunión entre el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y los cancilleres de Dinamarca y Groenlandia, quienes reiteraron que la isla no está en venta. En medio de estas tensiones, Alemania, Francia, Suecia y Noruega anunciaron junto a Dinamarca el despliegue de tropas y ejercicios conjuntos en el Ártico. La falta de gasolina tiene en jaque al departamento del Vaupés. En Mitú, la capital, la escasez de combustible ya causó apagones, cierre de comercios y graves afectaciones en la vida diaria de la población. Comerciantes, ciudadanos y autoridades advierten que la situación es crítica y piden una solución urgente al gobierno nacional. La crisis por falta de gasolina en el Vaupés completa ya más de 20 días y sus consecuencias son cada vez más graves. La capital del departamento, Mitú, depende casi en su totalidad del combustible para generar energía, transportar alimentos y mover su economía. Presidente Petro, como me dijo un día en la Casa de Nariño, gobernador, es el único departamento que no conozco de Colombia y es uno de los el tercer departamento que más me apoyó. Pero, presidente, no vemos esa ayuda de usted. La sequía de los ríos de la región no permite el transporte de la gasolina hasta las poblaciones. Estas 4 neveras las tuvimos apagadas más de 2 semanas y todos estos productos no los tuvimos que llevar para la congelación en la parte de atrás. Así como está mucha familia aquí en el municipio de Mitú, hay muchas familias que no han podido venir hacia el pueblo de Mitú para conseguir su sal, su jabón. Están en una situación muy crítica. Los cortes de energía, la imposibilidad de transportar mercancía y la pérdida de productos perecederos tienen a decenas de negocios al borde del colapso. Tenemos 900 en Vaupés y 1.400 en Bichada, que hoy nos han pedido a gritos que pidamos auxilio y una atención inmediata del gobierno nacional, porque las pérdidas de ellos están entre 8 y 10 millones de pesos diarias. Aunque el gobierno nacional anunció el envío de combustible por vía aérea como medida de emergencia,
En el Baupés persiste la incertidumbre. Comerciantes y ciudadanos esperan que esta crisis no solo tenga una solución temporal, sino que se convierta en el punto de partida para garantizar un abastecimiento estable y permanente. Y en Buenaventura las autoridades están en una labor de toma social con el fin de hacerle frente a la delincuencia con oportunidades para las familias. El puerto ahora cuenta con 200 cámaras de vigilancia, tecnología con la que buscan combatir estructuras criminales y fortalecer la seguridad en el distrito. Estas herramientas fueron entregadas por la gobernadora del Valle del Cauca en un recorrido donde también anunció más inversión social, generación de empleo, apoyo a emprendedores y oportunidades educativas para los jóvenes. No solamente es el invertir en seguridad y en fuerza, sino que también la idea es hacer inversión social, y esa inversión social se hace generando mejoramientos de vivienda para alejar a los jóvenes y a los niños de la violencia, de las drogas. Eso es lo que necesitamos. Por supuesto, vamos a visitar estudiantes de Digicampus, porque aquí también estamos generando educación para los jóvenes, oportunidades para los jóvenes. No hay pistas del atentado contra 2 funcionarios del IMPEC en el que murió un niño de 11 años, hijo del director de la cárcel de Neiva. Sin embargo, en medio de la investigación por el atentado sicarial contra un directivo del IMPEC en Neiva, hoy se conoció que el subdirector del penal, Renato Solano, había puesto en conocimiento amenazas en su contra en el 2023. Las autoridades ofrecieron hasta 50 millones de pesos de recompensa por los autores del ataque. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.655 pesos con 16 centavos. Bajó. El petróleo de referencia Brent bajó a $65 por barril. El café subió y su precio de referencia para mañana será de 2.638.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. Buenas noches y bienvenidos nuevamente al Código Caracol, que regresa en este 2026 para contarles cómo se va a mover el país de cara a las elecciones de este año. Empecemos entonces hablando de una reunión que se dio en Madrid, España, entre uno de los candidatos y el expresidente del BID, el colombiano Luis Alberto Moreno. Durante su visita a la península ibérica, Abelardo de la Espriella no solo se reunió con el opositor principal del gobierno español, el presidente del partido de derecha Vox, Santiago Abascal, encuentro que además vimos en redes sociales, sino que estuvo comiendo el miércoles pasado en el restaurante Casa Felisa del Hotel Urso con Moreno, que recordemos fue embajador de Colombia en Estados Unidos y es hermano del senador Bernie Moreno, muy activo en sus opiniones e influencia en el gobierno Trump. También es hermano de Roberto Moreno, uno de los mayores constructores del país. Le preguntamos directamente a Luis Alberto Moreno si esta reunión implicaba entonces un apoyo a la campaña de Abelardo. Pues recordemos que sus hermanos han sido acusados por el propio presidente Gustavo Petro de conspirar en su contra en Estados Unidos. Su respuesta fue: coincidí con Abelardo, a quien no conocía en Madrid, y cenamos. Eso es todo. La llegada de Enrique Peñalosa a la gran consulta por Colombia con el aval del Partido Verde Oxígeno de Ingrid Betancourt deja a esta colectividad con 2 candidatos presidenciales. Ya ese partido de Betancourt le había dado el aval a la candidatura de Juan Carlos Pinzón. Con lo que nadie cuenta es que los votos de la cabeza de lista al Senado de esa colectividad van a terminar en esa consulta, pero con otro candidato. Sofía Gaviria, por supuesto, va a apoyar a su hermano, el exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Una demostración de que no hay una clara dirección en el manejo del partido y simplemente se están dando avales para permitir una participación en la consulta. Y desde muy temprano hoy hemos visto movimientos importantes en el gabinete del presidente Gustavo Petro. Primero, la renuncia de Angie Rodríguez al DAPRE, quien pasa al Fondo de Adaptación. Después, la salida del director nacional de inteligencia, Jorge Arturo Lemus, y la solicitud de renuncia del presidente al ministro de la Igualdad, Juan Carlos Floriano. A esta lista podría sumarse otro nombre. Fuentes le confirmaron a esta sección que a la ministra de las TIC, Karina Murcia, también le habrían solicitado la renuncia. El caso del ministerio TIC es particularmente delicado. A finales de diciembre del año pasado, la cartera expidió un decreto que raya con el descaro. En ese decreto se establece que todos los sábados del mes de enero serían considerados días hábiles exclusivamente para adelantar procesos de contratación. ¿La razón? Alcanzar a mover contratos antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, que prohíbe la contratación estatal por la cercanía de las elecciones. Así de abultada es la contratación que se pretende dejar lista antes de que empiece la veda.
Hay que recordar que este ministerio, en términos burocráticos, le corresponde al partido de la U. El decreto está firmado por la secretaria general Olga Isabel Vuelvas Dixon, una funcionaria muy cercana a la representante Saray Roballo, quien además tiene una relación sentimental con Emilio Tapia, condenado por corrupción y con conocidos tentáculos en esta cartera. La solicitud de renuncia a la ministra se explicaría porque, aunque en muchas entidades del gobierno están acelerando la contratación, este decreto ya cruzó una línea. Aquí ya no se trata solo de correr contra el calendario, sino de un acto que expone al gobierno a un costo político y ético innecesario. Esto es todo por hoy en el Código Caracol, empezando este 2026. A ustedes una feliz noche. Camila, gracias. Y el dólar en Colombia sigue en niveles tan bajos que no se veían desde hace más de 4 años. Y detrás de esta situación están factores internacionales, pero también las nuevas operaciones de endeudamiento del gobierno, algo que para los analistas puede ser una bomba de tiempo. El gobierno tomó la decisión de realizar una nueva operación de endeudamiento internacional, esta vez por casi 5.000 millones de dólares, por medio de la emisión de los títulos de tesorería, que no es otra cosa que entregar como garantía para los préstamos un bono o documento que fija condiciones como plazo para pagar y la tasa de rendimiento concedida, algo parecido a las letras o pagarés que firman las personas cuando toman dinero prestado. Uno tiene deudas de diferentes plazos, una es para la casa. La otra es de repente porque decidió comprarse un carro y la otra es en el día a día porque va a hacer mercado y después lo paga más adelante. Uno tiene diferentes tipos de deuda. El gobierno también tiene diferentes tipos de deuda. Pero los analistas explican que el gobierno está endeudando más a la nación en los mercados internacionales, algo que también ha hecho otros gobiernos. Pero es que en septiembre de 2025 se hicieron colocaciones de bonos de deuda por 8.000 millones de dólares. En diciembre, otros 6.000 millones de dólares y esta semana 5.000 millones de dólares adicionales. Esa entrada masiva de dólares al país está provocando una fuerte caída de la divisa. De hecho, el dólar se mantiene por debajo de los 3.700 pesos, un valor que no se veía desde junio de 2021. Cuando llegan divisas al país, el dólar baja, pero en general en casi todo el mundo el dólar ha venido bajando. Lo que se busca con esta operación de deuda es mejorar el dinero disponible o caja de la nación. Esos recursos se utilizan, por ejemplo, para pagar nómina de las entidades o cubrir compromisos de gasto o de inversión adquiridos. Con estas operaciones que ha hecho, va a tener los recursos suficientes para terminar. Lo malo son las tasas, el aumento del endeudamiento del país, que va a ser considerable. Para algunos analistas, eso constituye una bomba de tiempo financiera y advierten que los próximos 2 gobiernos tendrán que pagar más de 600 billones en deuda. Y es que el precio del dólar registró un mínimo que no se veía desde 2021 y muchos colombianos se preguntan a quiénes beneficia y a quiénes no tanto el valor de la divisa estadounidense. El actual precio del dólar por debajo de los 3.700 pesos, el más bajo de los últimos 4 años y medio, resulta atractivo y ventajoso para muchos sectores. Cuando va a viajar uno, pues aprovecha que está a un buen precio y pues le rinde más a uno la plata. Pero para otros significa un problema de menores ingresos. Porque como ha venido cayendo, si le transfieren a uno, ejemplo, la semana pasada a mí que me transfirieron, he perdido ya 15.000 pesos por la caída. Son las dos caras de una misma moneda. Por un lado, beneficia, por ejemplo, a quienes vayan a viajar al exterior o quienes estén pagando actualmente sus viajes internacionales de diciembre, o a quienes quieran comprar productos en línea en dólares. Asimismo, a empresas y personas que adquieran deudas en esta moneda. Los primeros beneficiados son todas las personas, todas las empresas que hacen compras en el extranjero. ¿Por qué? Porque estamos viendo que lo que solíamos comprar en dólares va a salir a grandes rasgos más barato. Tenemos también las empresas que están endeudadas en dólares. Esto disminuiría su deuda en pesos colombianos, asimismo reduciendo también el pago de intereses en pesos colombianos. Pero los perjuicios del dólar barato recaen sobre sectores como el de los exportadores, porque la tasa de cambio golpea sus ingresos, lo mismo que a las familias que reciben remesas de sus familiares en el exterior. Esto golpea no solamente a los exportadores, también a los productores nacionales que compiten con importados. De continuar esta tendencia, el golpe sería tanto para los productores nacionales como para los exportadores. Como es el caso de los cafeteros, del sector petrolero y minero.
Si usted planea comprar dólares para ahorrar o pagar compras, tenga en cuenta que en las casas de cambio el promedio de venta de cada dólar está en 3.775 pesos, es decir, unos 100 pesos por encima de la tasa de cambio oficial. La razón es que allí el precio depende de la oferta y la demanda. Linda, gracias. Hasta aquí las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche en Última Edición. Ya viene Desafío Siglo XXI. Y en la señal digital de Noticias Caracol pueden ver Sala de Prensa. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Buenas noches.